Estimados pasajeros, muy buenas noches. Les saluda su conductor. Queridos pasajeros, hoy tenemos un viaje muy especial, ya que tendremos exclusivamente la oportunidad de circular por carreteras del bello estado de Oaxaca aquí en México, ya que muchos pasajeros de este estado, como se dice comúnmente, se pusieron las pilas y han mandado muchas historias y leyendas, mismas que conocerás esta noche. Recuerda que si quisieras que se narraran historias de tu lugar de residencia, puedes enviarme tu relato al correo midesoladoes@gmail.com. midesoladoes@gmail.com. Eso sería algo que te agradecería profundamente. Ahora sí, pasajeros, por favor los invito a que inclinen su asiento, a que abrochen su cinturón y a que durante los siguientes minutos me acompañen para conocer los siguientes relatos que estoy seguro les pondrán la piel de gallina. Estimados pasajeros, favor de abordar, ya que aquí comienza otro viaje a través de la desolada carretera, con rumbo hacia lo desconocido. Encuesta en el pueblo equivocado. Me llamo Roberto y soy de Guajuapan. Trabajo en el INEGI, es decir, el Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática, desde hace 6 años. Me ha tocado andar por muchos pueblos, rancherías, caseríos que ni salen en los mapas. Uno se acostumbra a caminar por veredas, a dormir en el piso, a comer lo que haya. Pero lo que viví en un lugar que definitivamente no voy a mencionar fue otra cosa. Algo que, créanme, en cuanto lo escuchen, no van a poder creer que pueda existir algo así, aquí en México. Ese lugar no venía en los registros. Solo lo mencionó un campesino en una comunidad por la sierra. Dijo que sí existía, que estaba metido entre los cerros y que vivía gente ahí, pero que casi no bajaban al pueblo grande. Yo andaba completando secciones y le pedí que me explicara cómo llegar. Me dijo más o menos y me fui a pie, con mi mochila, el chaleco y los papeles. Me tardé como 4 horas. El camino era a puro monte, piedra suelta, ramas por todos lados. No se veía el cielo. Cuando llegué ya casi eran las 5. El lugar era muy callado. No había postes ni cables. Las casas eran de piedra y techos de lámina vieja. Algunas sacaban humo por las cocinas. Una señora salió y me vio. No preguntó nada. Nada más me miró el chaleco y dijo que esperara. Al rato llegaron 3 hombres, flacos, morenos, con ropa clara de manta. El más viejo me preguntó de dónde venía y qué buscaba. Le expliqué que era para hacer el censo. Le dije que nomás necesitaba saber cuántos vivían, edades, ocupación, lo de siempre. Se miraron entre ellos y no dijeron nada. Luego uno de ellos me dijo que sí, que me quedara esa noche, que al día siguiente me iban a ayudar. Me dieron un cuarto de adobe, con un petate y una cobija. Me ofrecieron café y una tortilla con frijoles. Comí y salí al patio un rato. Fue ahí cuando vi a los niños. Todos estaban sentados, frente a una especie de altar hecho con ramas. Tenía un cráneo de animal y unas velas. Ninguno hablaba. Nomás miraban el altar, como esperando. No pregunté nada. Me metí al cuarto. Como a las 2 de la mañana me despertó un ruido. Era como un tambor o no sé, algo de percusión. Me levanté y salí. No había nadie en el patio. Rodeé la casa y desde la orilla vi que estaban todos reunidos en un claro del cerro. Había piedras grandes y una fogata en medio. No me acerqué. Desde donde estaba vi que 2 hombres cargaban algo envuelto en petates. Lo pusieron sobre las piedras.
Uno sacó un cuchillo largo y asumí lo peor. Ya no quise ver más. Me regresé al cuarto y me encerré. No dormí nada. Cuando amaneció, me lavé con agua fría y me puse el chaleco. Agarré la libreta y salí a buscar al hombre mayor. Me mandó con una muchacha que iba a ayudarme con las casas. Caminamos por varias. Llené como 3 hojas. Me fui dando cuenta que todos tenían el mismo apellido. Todos. En una casa pregunté por el trabajo que hacían. La señora me dijo que todos ahí trabajaban igual. Le pedí que me dijera en qué. Me dijo que criaban y limpiaban. Le pregunté que qué animales tenían. Me dijo que a veces no eran animales. Me quedé callado. Ella también. Seguía anotando. Antes del mediodía, vi que traían algo en un costal, bajado de una carreta vieja. Al principio pensé que era maíz o leña, pero se movía. Lo llevaban entre 3, amarrado. Uno le dio un golpe con el pie. Me escondí detrás de un muro. Desde ahí vi cómo lo metieron en una casa larga, sin ventanas. La muchacha que me acompañaba me vio. Me dijo que era mejor regresar. Yo no dije nada. Ya en la tarde el hombre me preguntó si me iba a quedar más días. Le dije que no, que ya tenía la información. Me miró fijo. Dijo que el camino de regreso era difícil. Que era mejor que saliera al día siguiente. Que esa noche había ceremonia. Ahí supe que no me iban a dejar ir. No me dieron comida. Trancaron la puerta por fuera. Me quedé en el cuarto sin luz. Escuché otra vez los tambores. Más cerca, también pasos. Muchos. Me tapé con la cobija y esperé. Apenas vi que empezaba a aclarar, me puse el chaleco, metí las hojas del censo en la mochila y busqué por atrás. El muro era de adobe. Se notaba flojo. Le pegué con una piedra hasta hacer un hueco por donde pasé. Me raspé las piernas, pero salí. Me metí al monte. No había camino. Escuché gritos. No entendía lo que decían, pero venían en mi dirección. Me fui entre los árboles, corriendo como podía. Traía los brazos llenos de rayones. Me caí en una zanja y casi me rompo el tobillo. Vi que venían bajando con palos. Se oían ramas tronando. Me quité el chaleco y lo dejé colgado en una rama para que pensaran que seguía por ahí. Me fui por otro lado agachado. Crucé un arroyo y me metí al lodo. Ahí me quedé, callado. Vi pasar a 2 hombres. Uno traía algo que parecía una cuerda. Me esperé un buen rato y salí de ahí. Subí un poco y luego bajé por un canal de agua seca. Me raspé todo. En un punto me topé con un cerco viejo. Lo brinqué y seguí entre matorrales. Me dolía todo. Ya no sabía ni por dónde estaba bajando, hasta que oscureció. No paré. Esa noche dormí entre piedras. Al otro día seguí caminando y llegué al pueblo. Me prestaron un teléfono y llamé a la oficina. Me dijeron que no regresara, que ese pueblo no existía en los mapas. Les mandé la ubicación como pude. Mandaron a 2 compañeros. No encontraron nada. Donde yo estuve no había casas, nomás piedras, lodo y una cruz vieja clavada en el suelo. Nadie me creyó. Dijeron que me perdí, que me confundí de lugar, pero yo sé lo que vi. Todavía tengo las hojas del censo, con nombres, edades, ocupación, todos con el mismo apellido, y en una esquina, escrito con carbón,
Hay una frase que me heló la sangre cuando la leí, al momento de estar informando sobre la situación. La frase escrita es: a ti también te va a tocar, forastero, pero hoy no. Todavía no. La hondura. Me llamo Margarito y soy de por allá entre Yosondúa y Tlaxiaco. Es puro monte. Mi ejido es chico, pero ahí nos las arreglamos con lo que da la tierra. Hay una presa que hicieron hace años, según eso para juntar el agua de lluvia y no andar batallando en la temporada de siembra. La gente le dice la hondura, porque en medio no se ve el fondo. Nadie ha llegado a medirle bien. Sirve para los cultivos, para los animales, y de vez en cuando alguien pesca. Pero desde que se llenó, ha tenido lo mismo cada año. Se lleva a uno. Solo a uno. Eso sí, ni más ni menos. El primero fue un niño que andaba jugando cerca de la orilla. Dicen que se resbaló y se fue para abajo. Luego fue un borracho que quiso cruzarla nadando. Después una muchacha que fue por agua. Así ha seguido cada año, y no importa lo que se haga. Se ha intentado de todo: vigilancia, letreros, alambres, avisos por todo el pueblo. Da lo mismo. Siempre alguien, por alguna razón, termina en el fondo de la presa. Una vez trajeron gente de Protección Civil. Dijeron que era peligrosa por un remolino en el centro, que la tierra del fondo se mueve con la corriente y eso jala. Pero eso ya lo sabíamos. Lo raro no es el agua. Lo raro es que cada año solamente hay una víctima. No dos, no tres, solamente uno. Y no hay forma de impedir que esto suceda. No se puede evitar que la presa se cobre la vida de una persona. A mí me tocó verlo. Fue con un amigo mío que se llamaba Rutilio. Teníamos 20 años. Conocíamos la presa desde niños. Sabíamos que no se juega con eso. Nunca nos metíamos. Pero ese día, fuimos porque unos chamacos dijeron que había algo atrapado en el carrizo. Decían que parecía una garra. Fuimos por curiosos. Era ya tarde. La luz se estaba yendo. Y ahí estaba esa cosa, flotando, toda enredada. Rutilio se agachó y metió la mano. Solo la mano. No puso ni un pie en el agua. Yo me quedé atrás. Estaba mirando. En cuanto la tocó, se fue para abajo. No gritó, no pataleó. Nomás se lo tragó el agua. Me aventé para tratar de alcanzarlo, pero ya no había nada, ni burbujas. Sencillamente en un instante, ya se había ido hasta el fondo. Tardaron 2 días en sacarlo. Lo encontraron enredado en la maleza del fondo. No tenía heridas, no tenía golpes. Estaba entero, solo con los ojos abiertos. Yo vi cómo fue. No se cayó, no se resbaló. Algo le agarró el brazo y se lo llevó. Desde ese día no volví. Solo paso por ahí cuando no tengo de otra. Y la mayoría del pueblo igual. Ya se resignaron. Saben que la hondura cobra 1 al año. A veces intentan adivinar cuándo va a ser. Unos dicen que en marzo, otros que en agosto. Eso da igual. El punto es que una vez al año, alguien va a perder la vida. Todos lo sabemos. Con los años han salido varias ideas. Unos dicen que es porque ahí abajo hay una criatura, un monstruo. Otros cuentan que cuando hicieron la presa, no dijeron que había un panteón viejo,
que nomás movieron las cruces y dejaron los huesos, que por eso se enojaron los muertos. Una vez un anciano me dijo que antes de la presa, ahí había una barranca, que en esa barranca tiraban a los que se morían de enfermedad en tiempos antiguos, que ni los velaban ni les rezaban, y que el agua solo tapó lo que ya estaba maldito. Una vez quisieron arreglarlo, llevaron a un señor que hace limpias. Él dijo que había que dejarle ofrendas. Le pusieron velas, pan, fruta, hasta un pollo vivo. Pero pues, como era de esperarse, no sirvió para absolutamente nada. No pasaron ni 20 días cuando se murió una niña. Dicen que había salido a caminar. Su papá contó que no sabía nadar, así que no tenía ningún sentido que ella sola, por voluntad propia, hubiera decidido meterse a la presa. La encontraron boca abajo, en lo más hondo. Después de eso ya no se ha intentado nada. La gente solo espera, y cuando se lleva a alguien, nomás se dice que ya le tocaba. El otro día me encontré a don Feliciano, el más viejo del pueblo. Me dijo que ya hizo su cuenta, que según él, si no pasa nada raro, este año sería el número 50. Me lo dijo tranquilo, hasta con calma, como si fuera cosa de contar costales de maíz. Y ahí entendí que ya nadie tiene miedo. Solo hacen fila en silencio, sin decirlo, uno por uno. A ver, cuándo les toca. Camino de Moras. Me llamo Rufina. Vivo sola en un terreno arriba del monte, por la sierra que queda después de Santiago, Comaltepec. Allá tengo mi milpa, un cafetal chico y más al fondo, un pedazo donde salen moras silvestres. Nadie las sembró, ahí salieron solas hace mucho. Y siempre que es temporada dan bastante. Pero hay una regla que todos sabemos. No se recogen las del suelo, solo las de la rama. Así nos enseñaron desde niños. Mi abuela me contaba que había una mujer demasiado peligrosa a la que no le gustaba que nadie agarrara las moras que caían en la tierra. Hace 3 años, mis hijos se habían ido a Tuxtepec a vender café. Yo me quedé sola. Esa mañana salí a revisar unas trampas de tusa y pasé por donde están las moras. Era temporada buena. Había bastantes tiradas. Estaban grandes, oscuras. Se veían bien. Sin pensar, junté varias y las metí en la bolsa del delantal. Cuando regresé a la casa me empecé a sentir rara. En la noche, escuché que algo se movía en el patio. Pensé que alguno de mis hijos se había regresado. Salí con la linterna, pero no había nadie. En la cerca, donde colgamos las herramientas, vi una bolsa igualita a la mía, amarrada en una estaca. La abrí. Tenía puras moras podridas, todas llenas de gusanos. La tiré lejos y me metí sin decir nada. Al otro día los perros no estaban. Todos se habían soltado. Las cadenas quedaron tiradas en el suelo. Me fui al cafetal buscándolos. Por el camino noté que muchas ramas estaban quebradas, como si algo grande hubiera pasado por allí. Yo no quise comer esas moras. Tiré las que tenía guardadas y no volví a agarrar ni una. Pensé que con eso bastaba. Pero esa misma noche fue cuando pasó lo peor. Me desperté, porque oí los botes de agua de la cocina que se arrastraban. Me levanté y al asomarme alcancé a ver que alguien estaba agachado. Era una mujer. El pelo lo tenía largo, muy enredado. Vestía ropa vieja, rota, y las manos las traía negras de mugre. Se movía despacio, como si estuviera buscando algo en el suelo.
Me quedé quieta. No pude mover ni un dedo. La mujer caminó lento hasta donde está el fregadero. Ahí se agachó otra vez. Juntó unas hojas secas que se habían metido por la puerta. Las envolvió en su rebozo. Luego se fue. Al otro día en el solar había huellas. Eran pisadas raras, largas, con dedos torcidos. Venían desde el cafetal. No entraban por el camino, sino por entre los matorrales. Fui a ver al señor Fidencio. Él es curandero. Le conté todo. Me preguntó si había recogido moras del suelo. Le dije que sí. Entonces me explicó que esa entidad, a pesar de que tenía forma de mujer, no era una mujer. Me dijo que ese ser tomaba como suyas todas las moras que caían a la tierra, y que cuando alguien le quitaba lo que consideraba suyo, ella iba a intentar recuperarlo, y si no lo consigue, entonces se desquita con esa persona que tomó lo que le pertenece. Afortunadamente, esa entidad sí había podido encontrar lo que yo le había quitado, así que fue por eso que no me atacó. Había sido por eso que no me había hecho daño. De igual forma era mejor hacer una limpia porque esa entidad siempre dejaba residuos de energías negativas que no le hacen bien a uno. Así que pues, se me hizo la limpia y nunca más volví a tomar moras que no estuvieran todavía en la planta. Tiempo después, uno de mis hijos me preguntó por qué ya no preparaba mermelada. Le dije que las moras ya no daban igual. No le conté la verdad. No hacía falta. Desde entonces, cada temporada, dejo que las que caen se pudran ahí donde están. No las toco ni con la punta del zapato. Nadie más ha vuelto a ver a esa mujer, pero yo no me confío. Acá en el monte, uno aprende que hay reglas que no se deben romper, aunque no siempre se sepa bien por qué. Árboles. Me llamo Joel. Vivo en la parte baja de la Sierra de Juárez, por la zona donde están los caminos de terracería que van para Santo Tomás y Yalalaj. Desde que era joven, he llevado carga con la mula y a veces con camioneta, cuando se puede. En esta región uno se acostumbra a caminar por donde no hay camino, entre piedras sueltas y monte cerrado. Pero hay una vereda que evito siempre que puedo, la que pasa por el monte que le dicen el Silvadero. Esa vereda es vieja, va entre cafetales abandonados que ya nadie limpia, con ramas caídas por todos lados, y monte que se fue cerrando con los años. Todos los que vivimos por aquí la conocemos, pero pocos la usamos. Desde hace mucho se dice que los árboles de ahí chiflan cuando alguien pasa. Yo al principio pensé que era cosa de los abuelos, cuentos nomás, pero me tocó verlo con mis propios ojos. Todo comenzó hace como 3 años, cuando se me descompuso la camioneta y tuve que llevar café en costales hasta la carretera. Era urgente porque el comprador venía solo ese día. No había de otra. Para acortar camino agarré por el Silvadero. Eran como las 5 de la mañana. Todavía estaba oscuro. Llevaba linterna y el machete en la cintura. El café lo llevaba en la mula. Todo iba tranquilo. Nomás se oía el viento entre el monte y el paso de la mula sobre la tierra floja. Pero al llegar a un tramo donde los árboles están bien pegados, donde apenas cabe uno, escuché el primer silbido. Fue uno solo, claro, largo. Me detuve. Pensé que era alguien más en el camino. Alumbré con la linterna pa'lante y pa' los lados, pero no había nadie. No vi ni una sombra. Seguí caminando. A los pocos metros volvió el silbido,
Ahora era doble, uno largo, otro cortito, como una señal. La mula se detuvo en seco. No quiso avanzar. Le hablé despacio, le jalé el mecate. Nada. Nomás resoplaba y se le notaba tensa. En eso vi algo al fondo. No era persona ni animal. Era como una figura alta, parada entre los troncos, sin moverse ni un poco. Le apunté con la linterna, pero no la alcanzaba bien. Estaba justo fuera del alcance. El silbido se escuchó otra vez, más fuerte, como más cerca, y la mula tiró los costales. Salieron rodando por la bajada, entre las piedras. No me dio tiempo de recogerlos. Agarré el machete y me quedé quieto. La figura dio un paso, luego otro. Cada que avanzaba, un árbol diferente chiflaba. Me regresé por donde vine, sin la mula. Corrí como pude, tropezando, sin voltear. Llegué a casa de mi primo todo raspado. Me revisó y me dijo que tenía los ojos bien rojos, que parecía que había visto al diablo. Le conté todo. No se rió. Nomás me dijo que a su papá también le había pasado algo ahí cuando era joven, pero nunca quiso decir qué fue. Desde entonces tampoco paso por ahí. Volví al silbadero al día siguiente con 2 vecinos. Fuimos armados, machetes y rifle. Caminamos sin decir mucho. Encontramos los costales vacíos y abiertos, todos regados. La mula estaba sin vida, tirada a un costado del camino. No tenía sangre, no tenía herida, nomás estaba ahí, muerta. Nadie dijo nada, solo la enterramos ahí mismo, entre los cafetales secos. Desde entonces nadie por aquí usa esa vereda, aunque acorte tiempo, aunque uno vaya tarde. Los que han tenido que pasar por ahí dicen lo mismo. Que los árboles chiflan cuando pasas, y que si alguien nuevo llega preguntando por ese camino, nomás se le dice que ya no se usa, que está cerrado por ramas, que hay muchas víboras, que se pierde uno. Nadie cuenta lo del silbido, porque no hace falta. El que no lo ha oído no va a creer, y el que lo ha oído ya no necesita explicación. Minas abandonadas. Me llamo Juan Carlos y vivo en San Pedro el Viejo, un pueblo metido entre cerros, por la parte de la Mixteca. Allá hay unas minas viejas que quedaron abandonadas desde hace mucho. Cuentan que antes sacaban oro, pero que se acabó y mejor las dejaron. Nadie se mete porque dicen que están malditas. La entrada está entre unos mezquites, tapada con piedras y maderas, pero la gente sabe dónde está. Todos la han visto alguna vez, aunque sea de lejos. Un compa mío, Filiberto, decidió que iba a entrar porque escuchó que adentro había herramientas viejas que valían bien. Dijo que un tío suyo trabajó ahí y que en esos tiempos usaban equipo caro. Quiso que lo acompañara. Yo al principio no quise, pero me convenció, porque andaba corto de dinero. Me dijo que solo íbamos a dar una vuelta rápida y que lo más seguro es que no encontráramos nada. Fuimos un viernes temprano, con unas lámparas, unas mochilas y una botella de agua cada quien. Pensamos estar poco rato. Lo que encontramos no fue lo que esperábamos. Desde que entramos se sintió algo raro. Caminamos por un pasillo de tierra apretada, con vigas podridas arriba. Olía a humedad vieja.
Había telarañas colgadas como trapos y pedazos de metal oxidado, tirado en las orillas. Filiberto iba adelante, alumbrando con su lámpara. De repente dijo que escuchaba pisadas atrás. Yo volteaba, pero no había nada. Solo la entrada lejos. Seguimos y aunque ya nos sentíamos nerviosos, él caminaba más rápido y yo empecé a sudar aunque no hacía calor. Había una parte donde el pasillo se abría a una cámara más grande, con una sala redonda. Las paredes estaban marcadas con rayones y algunos clavos enterrados. Ahí encontramos un casco, un pico y una bolsa rota, como de lona vieja. Filiberto dijo que los iba a sacar. Cuando se agachó para meterlos en la mochila, vi que algo se movió al fondo. Un bulto negro, parado como persona pero sin cara. No se movía. Le grité a Filiberto. Él volteó y también lo vio. Quiso correr pero cayó de lado. Yo lo levanté del brazo y salimos corriendo como pudimos. El bulto no se movió, pero sentíamos que nos seguía. Ninguno dijo nada en el camino de salida. Solo corrimos. Ya afuera, nos sentamos en la vereda, sin hablar un rato. Filiberto se miraba pálido. Me dijo que cuando se agachó, sintió que alguien lo agarró del hombro, no fuerte, pero lo tocó. Desde ese día, Filiberto ya no hablaba mucho. Empezó a cambiar. Se encerraba en su casa. Decía que lo veían desde la ventana. Una vez me enseñó unas marcas que le habían salido en el brazo, como si fueran quemaduras en forma de garras. Eran delgadas, pero bien marcadas. Pasaron 2 semanas. Una noche, lo encontraron sin vida en su cuarto. Tenía los ojos abiertos y una expresión como de miedo. No hubo explicación. Dijeron que fue un infarto, pero su mamá contaba que él había dicho que el diablo lo estaba esperando en la mina, así, con esas palabras. Yo no he vuelto a pasar por allá, y nadie más se ha atrevido a entrar. Unos días después del entierro, un señor del pueblo encontró uno de los cascos de la mina tirado frente a la iglesia. Lo reconocí de inmediato. Era el mismo que había visto Filiberto allá adentro. Tenía tierra pegada, como si lo hubieran sacado apenas. Nadie supo cómo llegó hasta ahí. El padre dijo que era mejor no tocarlo, que lo dejaran donde estaba. Así se quedó por semanas, hasta que una mañana desapareció. Desde entonces, cada vez que pasa algo raro en el pueblo, siempre hay quien dice que todo empezó el día que entramos a esa mina. Cascada. Me llamo Tomasa. Nací en un caserío que queda arriba de San Pedro o Cotepec. Allá hay una cascada a la que siempre le hemos dicho la derramada. Desde que tengo memoria, esa agua no dejaba de caer. Caía mucha agua, con mucha fuerza y velocidad. Hasta desde la iglesia se alcanzaba a oír. Era el lugar donde la gente de otras rancherías venía a lavar ropa o a llenar garrafones. Los niños se metían a nadar. Nadie se enfermaba con esa agua, pero un día dejó de caer. Primero bajó poquito, luego ya no cayó nada, así nomás. Fuimos varios a revisar si algo la había tapado. No vimos piedras nuevas, ni ramas, ni hojas. Todo estaba igual, solo que sin agua. Nunca había pasado eso. Pensamos que era por el calor, pero el manantial del otro lado del cerro seguía igualito, y en los otros pueblos no faltaba nada.
Nomás la nuestra se secó. Una semana después, la señora Jacinta dijo que soñó con un niño que lloraba junto al salto, que tenía la cara sucia de tierra y los pies hinchados, que pedía que lo metieran al agua. Decía que no sabía quién era, pero que sentía que era de por aquí. Los otros empezaron a decir cosas parecidas, que escuchaban el llanto de un bebé en la noche. Yo no soñé nada, pero mi hija sí. Soñó con un hombre viejo que decía que para que volviera el agua, se tenía que dar algo a cambio, que antes ya se había hecho y que por eso nunca había faltado, pero pues que ya había llegado el tiempo de renovar el contrato. Ese hombre viejo en el sueño de mi hija decía ser el dueño del agua de la cascada y que si ya no había contrato, entonces él ya no tenía ninguna obligación de prestarnos su agua. Muchos no le creyeron. Decían que eran cosas del sueño, pero luego se empezaron a enfermar los animales. Las vacas dejaron de dar leche. Los marranos se tiraban al suelo y no se levantaban. Las milpas se secaron. Los perros se querían salir de las casas y no regresaban. Cada noche se escuchaba el sonido del agua cayendo, pero en realidad no había ni una gota. Don Celerino fue el que se acordó de lo que su abuela le había contado. Una vez pasó lo mismo, que no llovía, que no brotaba ni agua de lluvia, que la gente empezó a morirse de sed y que un día llevaron a un niño a la cascada y lo entregaron como ofrenda. Es una manera bastante elegante de decir que habían cometido la salvajada de sacrificar a un niño con tal de recuperar el agua. Al principio no le creímos, pero luego sacó un papel viejo medio roto, con unas instrucciones escritas. Lo había guardado su abuela en una caja. Ahí decía que el niño tenía que ser recién nacido, que no debía haber sido bautizado, y que lo tenían que dejar donde empieza la caída. No se hablaba de lastimarlo ni nada, solo dejarlo ahí, y que si el agua lo aceptaba, iba a volver a correr al tercer día. Ese papel pasó por muchas manos. Todos lo vieron. Nadie decía nada, pero todos se quedaron pensando. Unos días después, en la tarde, vino la señora Elena a mi casa. Me dijo que su sobrina había tenido un hijo con un muchacho, que ya se había ido, que la muchacha lo escondía por la vergüenza, que nadie más lo había visto. Me lo dijo llorando. Dijo que no lo querían dañar, que solo lo iban a dejar ahí y que si era cierto lo del agua, entonces se iba a saber. Que si no pasaba nada, alguien lo iba a recoger. Yo no dije nada. Me quedé quieta. No quise preguntar más. Al día siguiente no vi ni a la muchacha ni al niño. Nadie en el pueblo habló de eso. Solo vimos que en la noche 3 hombres salieron por el lado del cafetal. Llevaban un canasto envuelto en manta. Esa madrugada llovió. No poquito. Llovió de verdad. Y al tercer día la cascada volvió a caer. Cayó con más fuerza que antes. El agua salía limpia. Se oía desde lejos. Todo el pueblo fue a ver. Nadie dijo palabra. Solo se quedaron viendo cómo caía. Parecía que nadie quería ser el primero en hablar, pero todos sabían lo que había pasado. Nunca supimos exactamente qué había sido lo que le pasó al bebé, porque no hubo cuerpo. Nadie vio nada. Nadie escuchó nada. Sencillamente el bebé se fue y el agua regresó. Desde entonces no ha faltado el agua, ni un solo día. Las vacas volvieron a dar leche. Las milpas agarraron verde otra vez. Puedo entender perfectamente que esto que les estoy contando
pueda sonar como algo monstruoso, y estoy de acuerdo. Pero la alternativa era morirnos todos por falta de agua, y por supuesto que no íbamos a dejar que eso sucediera. Lo único raro fue que, al año siguiente, justo en el mismo día en que cayó la primera lluvia, apareció un ramo de flores frescas amarrado con hilo rojo en la orilla de la cascada. Nadie lo puso, al menos nadie que dijera nada, y al siguiente año volvió a aparecer otro ramo igual, en el mismo lugar. Ya van 12 veces. Nadie los toca, nadie los quita, solo los dejan ahí hasta que se marchitan solos. Yo no sé si es para agradecer o para pedir perdón, pero desde entonces, nadie ha vuelto a tener hijos sin antes llevarlos a bendecir. Nadie quiere tentar al dueño del agua otra vez. Estimados pasajeros, qué bueno que siguen aquí conmigo. El viaje aún no termina, así que, antes de continuar, quisiera hacer una pausa para invitarte a que si aún no lo haces, te suscribas al canal y actives la campanita de notificaciones. Esto es importante para que puedas decir #yo soy pasajero. Y no solo eso, también así no te perderás ninguno de nuestros próximos viajes, que por cierto se están realizando cada miércoles y domingo sin falta. Te recuerdo que a mí me encuentras en Instagram como LocutoniMX, LocutoniMX. Allá nos podemos conocer y además, este perfil funge como un medio de contacto, así que apreciaría mucho te añadieras a él. Y recuerda que tu interacción es muy importante para este proyecto, así que si es de tu agrado, esperaría poder contar con tu pulgar arriba, saludarte en la caja de comentarios y por supuesto que lo compartas con alguien que creas que puede llegar a unirse a esta comunidad de pasajeros. De antemano, mil gracias. Ahora sí, pasajeros, queda un relato más por conocer. Acompáñenme a escucharlo y a que lo conozcamos juntos. El gallo encerrado. Me llamo Rafael, pero todos me dicen Ra. Toda mi vida había vivido en la ciudad, acostumbrado a la urbanización y a todas las facilidades que proporciona. Hace un par de meses, por Insta, empecé a platicar con Esmi, la muchacha con los ojos más maravillosos que he visto. Y pues dejé la ciudad para conocerla. Y pues allá voy. Tomé un autobús, 2 vuelos y una combi. Fue un viaje de unas 15 horas, pero hasta acá vine a dar a la sierra. No quiero dar demasiada información de cómo se llama el pueblo, ni nada de eso. Solamente diré que está rodeado por el bosque y tiene cerca montas, un río y una cascada. Eso es todo lo que diré sobre el lugar. Venir a conocerla fue toda una experiencia. Pero no estoy aquí para hablar de mi viaje. Estoy aquí para contar una cosa en específico. Esmi tenía en su casa un gallo negro que trajo de una feria en Teotitlán. Decía que era fino, de esos que valen caro. Pero el mentado gallo resultó ser un problema. Para empezar, todas las noches, gallinas se morían después de que las pisaba. Así que Esmi se quedó sin gallinas por culpa del gallo. Y cuando el gallo ya se quedó sin gallinas para pisar, pues empezó a poner demasiado bronco. No dejaba que nadie se le acercara. Le picaba a quien fuera. Lo metieron en un corral aparte, pero encontraba la manera de salirse, y cada que alguien pasaba cerca, se le botaba. Hasta los perros le sacaban la vuelta. No cantaba en la mañana, solo caminaba y picoteaba al aire. Todo el día. Una tarde hubo una junta en el pueblo, ahí en la casa de Esmi. Así que todos siempre estaban cuidando de mantener su distancia. Pero alguien se descuidó, un muchacho, y pues el gallo se le botó y logró picarlo en una vena de la pierna. Este muchacho empezó a brotar líquido rojo horrible y hubo que llevarlo al hospital de emergencia. Ahí en el hospital, lograron controlar rápido el sangrado, pero entonces el muchacho se empezó a convulsionar, cosa que también controlaron los doctores.
Pero después, sin ninguna explicación lógica ni médica, el muchacho empezó a ponerse frío. Los dedos se le engarrotaron y entonces perdió la vida. Fue declarado sin ella a las 6:16 de la tarde, pero a las 6:18 regresó a la vida. Nadie podía entender qué rayos acababa de pasar, pero pues estaba vivo. Él se sentía bien. Lo revisaron. Todo parecía estar en orden. Por precaución lo hicieron pasar la noche en el hospital para tenerlo monitoreado y observado. Pero todo fue perfecto. Así que al día siguiente lo dieron de alta y el muchacho se fue a su casa. Pasaron 3 días. Entonces, como en todo pueblo chico, los chismes, rumores y noticias corren rápido y todos se enteran pero de volada. Nosotros nos enteramos de que el muchacho no estaba del todo bien. La mamá del joven decía que él estaba encerrado en el cuarto y no quería salir, que hablaba solo, que no comía. Esmi, como era la dueña del gallo que había atacado al muchacho, fue a verlo y yo obviamente fui a acompañarla. Desde que llegamos se sentía un olor raro. No a sucio, más bien como a carne echada a perder. Tocamos la puerta, pero no abrió. El herrero del pueblo encontró la manera de abrir la puerta, sin dañar la madera ni la cerradura. Al entrar, lo vimos encogido en una esquina. Estaba sin camisa, con la piel manchada, los pies todos raspados y las uñas largas. Tenía las manos como garras. Nos vio y se tiró encima del herrero. Lo detuvimos entre todos. No hablaba. Soltaba sonidos bajos raros. Los ojos los traía torcidos. Lo amarramos con una sábana y lo volvimos a llevar al hospital, pero pues no encontraban qué hacer con él. En eso, uno de los vecinos, anticipando que la situación se podía salir de control, ya se había ido a un pueblo cercano. Mitla se llama ese pueblo. Se fue para allá para buscar a don Matías. Era una especie como de chamán, brujo, curandero, una cosa de esas raras. Cuando llegó, lo primero que pidió fue ver al gallo. Lo miró sin decir nada, nomás parado ahí. Luego nos dijo a Esmi y a mí que teníamos que matar al gallo, pero ya, de una. Yo tenía que quedar bien, como solucionador de problemas, así que conseguí una 9 milímetros y le vacié el cargador al gallo, ya con el gallo sin vida. Entonces todos fuimos a ver cómo seguía el muchacho. Don Matías nos pidió que ayudáramos a las enfermeras para poder amarrar al muchacho a la cama, el cual se retorcía como si se estuviera quemando por dentro. Para ese momento, entre que fuimos a acabar con la vida del gallo y regresamos, el muchacho ya estaba muy diferente, como si estuviera transformado. La piel se le había puesto gris y ya no se le veía la pupila. Don Matías empezó a hacer cosas ahí raras y el muchacho empezó a ponerse violento hasta que logró soltarse y alcanzó a agarrar a una enfermera, a la que, con una facilidad imposible de creer, con sus propias manos, le desgarró el cuello. Hubo un salpicadero espantoso del líquido rojo por todos lados, y la enfermera perdió la vida enseguida, sin que nadie pudiera hacer nada para ayudarla. Yo quedé manchado de la cara y la camisa. Don Matías y varios estábamos batallando para controlar al muchacho, pero entonces uno de los vecinos sacó su arma y le desparramó las ideas al muchacho. Literalmente quedaron pedazos de sus ideas en el fondo de la pared. La situación se había salido de control completamente. Esmi salió corriendo del susto y yo me fui detrás de ella. Ya no quisimos saber nada más y nos fuimos a casa. El desbarajuste que se armó después fue todo un lío. Por una parte, el hombre que le quitó la vida al muchacho fue metido inmediatamente en la cárcel del pueblo, que en realidad no es una cárcel, es algo peor.
es una cueva. Eso por un lado. Por el otro, como el gallo de Esmi era el que había provocado toda esa situación, pues querían involucrarla de alguna manera. Pero pues, como ya había matado al gallo, y como había testigos de que el muchacho se había acercado demasiado al gallo y que por eso lo atacó, dejaron en paz a Esmi. Pero todo ese proceso duró varios días, y fue una situación en verdad muy estresante. Al final no sabemos qué demonios tenía ese gallo, que mataba gallinas al pisarlas, y que provocó que un muchacho muriera, para que después regresara a la vida y le arrebatara la misma a una enfermera. Estimados pasajeros, hemos llegado a nuestro destino. Gracias por acompañarnos en este viaje. Es momento de descansar. Si creen poder,